Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes 25 de febrero. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte, llegó al sitio donde estaban sus discípulos. Vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, esto le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús con un demonio que los discípulos no han podido ser capaces de expulsar del cuerpo del niño. El poder del mal fue mayor que su capacidad. Hoy también hay muchos males que son mayores que nuestra capacidad de enfrentarlos. Violencia, droga, guerra, dolores, ideologías que son anticristianas, falta de empleo, terrorismo, etc. Hacemos un gran esfuerzo, pero parece que en vez de mejorar, el mundo queda peor aún. ¿De qué sirve luchar? Con esta pregunta en la cabeza, el Evangelio de hoy nos invita a comprender que sin Jesús no podemos nada. En el momento en que la incapacidad de los discípulos y la reacción de Jesús, Marcos nos presenta lo que más llama la atención, son dos cosas. Por un lado, la confusión y la impotencia de la gente y de los discípulos ante el fenómeno de la posesión.
y por otro el poder de Jesús, el poder de la fe en Jesús, ante la cual el demonio pierde toda influencia. El Padre había pedido a los discípulos que expulsaran al demonio del muchacho, pero ellos no fueron capaces. Jesús se impacientó y dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarlo? Tráiganmelo. Jesús pregunta respecto de la dolencia del muchacho. Por la respuesta del Padre, Jesús se entera de que el muchacho desde pequeño tenía una grave enfermedad. El Padre pide: si algo puede, ayúdame, compadécete de nosotros. La frase del Padre expresa la situación bien real de la gente. Tiene fe, está sin condiciones para resolver los problemas, pero tiene mucha buena voluntad para aceptar. Si algo puedes. A Jesús no le gustó esta afirmación. Si el Señor pudiera, esta condición no podía ponerse, pues todo es posible a aquel que tiene fe. El Padre responde: yo creo, Señor, ayuda a mi poca fe. La respuesta del Padre ocupa un lugar central en este episodio. Muestra cómo ha de ser la actitud del discípulo que, a pesar de sus límites y duda, quiere ser fiel. Viendo que venía mucha gente, Jesús actuó rápidamente. Ordenó al espíritu que saliera del muchacho y no volviera nunca más. Señal de poder de Jesús sobre el mal. Señal también de que Jesús no quería propaganda. En el tiempo de Jesús también se hablaba mucho de Satanás y de expulsión de demonios. Había mucho miedo. Pero hoy también el poder del mal tiene a muchos nombres en que se manifiesta: demonio, diablo, Belcebú, príncipe de los demonios, Satanás, dragón, dominaciones, poderes, potestades, soberanía, bestia, fiera, Lucifer, etc. Pero nunca debemos olvidar que por encima de esos poderes está el que tiene todo poder, Jesucristo. Y no hay demonio que pueda resistir su presencia, porque Él es el que ha vencido el mal y nos ha traído la salvación y la vida eterna. Jesucristo, a Él la gloria, el honor y la alabanza por los siglos sin término. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.